Así llegamos a tiempo con todos los temas, ¿sí? No sé si se alcanza a ver la presentación. Sí, se ve, Se ve, profesora. Perfecto. Bueno, entonces, uno de los temas que vamos a desarrollar en este trabajo práctico, en esta parte introductoria del trabajo práctico, es fruto y semillas, ¿sí? Una definición de fruto, podemos decir que es el ovario desarrollado y maduro. Es la reunión de las partes florales que persisten después de la fecundación, ¿sí? Básicamente el fruto lo definimos como el ovario maduro, ¿sí? Y desarrollado. Hacemos una similitud entre flor y fruto, ¿sí? Porque si decimos que el fruto es el ovario maduro y desarrollado, entonces madura en la fecundación y se desarrolla alguna de sus partes, componentes, y eso da origen a distintos tipos de fruto, que es lo que vamos a ver. Entonces, las partes del ovario que estuvimos viendo en la clase de flora anterior, vimos que el ovario tiene una epidermis externa, tiene una capa de mesodermis, que es tejido parenquimatoso, ¿sí? Y una endodermis, que es la que, por lo general, está vinculada con la placenta y contiene a los óvulos, ¿sí? A su vez, volviendo un poquito más atrás, habíamos dicho que la flor eran hojas modificadas, ¿sí? Y que el ovario estaba constituido por, era la parte fértil de la flor y estaba constituido por hojas carpelares, ¿sí? Y estas hojas carpelares tienen una epidermis externa, una mesodermis y una endodermis, ¿sí? Este ovario, una vez fecundado, van a transformar sus componentes se va a transformar en un fruto, ¿no es cierto? Entonces, lo que constituye la epidermis de ese ovario va a pasar a constituir el epicarpio del fruto, ¿sí? La mesodermis o tejido parenquimatoso va a pasar a constituir el mesocarpio de ese fruto. Y la endodermis va a constituir el endocarpio del fruto, ¿sí? Perdón. Por lo general, las partes estériles de la flor, como son los pétalos y sépalos, desaparecen y perdura únicamente el ovario y el pedúnculo floral, que se va a transformar en el pedúnculo frutal, ¿sí? Si bien hay algunos frutos en los cuales perduran aún los componentes estériles de la flor, como ser los sépalos, ¿sí? Bueno, como vemos en esta imagen, estamos en presencia de una flor de ovario súpero y, bueno, el fruto también va a tener determinadas características, ¿sí? Vamos a ver más adelante qué pasa cuando la flor es una flor de ovario ínfero, ¿sí? O cuando las partes que se desarrollan son diferentes, digamos, en este caso, el endocarpio. En este caso, de este fruto, lo que se desarrolla es el endocarpio del fruto, ¿sí? Y se transforman en muchos, ¿cómo se dice? Endocarpios jugosos, ¿sí? Bueno. El fruto tiene dos partes principales, ¿sí? Una
es el pericarpio y la otra lo constituyen las semillas, ¿sí? La semilla es el cuerpo técnico o excéntrico del fruto y que puede estar en presencia como único, digamos, como una única semilla o como muchas semillas, ¿sí? Y se forma por una modificación total del óvulo a partir de la fecundación. Y el pericarpio es la parte que normalmente envuelve a la semilla y se origina por una modificación total de la hoja carpelar después de la fecundación. Y puede o no contener sustancias de reserva. Entonces les pongo esta imagen donde hicimos un corte longitudinal de un ovario. En este caso aparentemente es un ovario ínfero. Y vemos la hoja carpelar tiene dos carpelos, dos lóculos bien visibles, la placenta en el medio y los óvulos unidos a la placenta. En este caso, este ovario, una vez fecundado, se va a transformar en un fruto que va a tener muchas semillas, ¿sí? A su vez, este pericarpio o esta hoja carpelar que envuelve a las semillas va a estar constituida por tres capas o tres partes principales que vamos a ver después cómo se van modificando o cómo es su presencia en el fruto, ¿sí? Una de ellas es el epicarpio, que es la parte más externa del pericarpio, que por lo general constituye la cáscara del fruto. Este epicarpio puede sufrir, ¿cómo se dice? Sufrir modificaciones también, esta epidermis externa, y puede ser granulosa, puede ser lisa como en la manzana, por ejemplo. Granulosa o granular como en la mandarina o en la naranja, y esto nosotros pudimos apreciar en los trabajos prácticos, o vamos a apreciar en el trabajo práctico, cuando estudiábamos cavidades que contenían aceites esenciales, ¿sí? La cáscara de la naranja es una de las que contiene cavidades con aceites esenciales y esa presencia de las cavidades es lo que le da esa rugosidad a este epicarpio, ¿sí? Y bueno, y acá está también a lo que se hacía referencia anteriormente de que puede o no contener sustancias, ¿sí? De reserva. Puede ser también este epicarpio pubescente o piloso, como lo es, por ejemplo, el durazno, el kiwi, o puede ser espinoso, como lo es el cardo o la tuna, ¿sí? Estas son modificaciones que puede tener la capa más externa del pericarpio. El mesocarpio, que es la parte media del pericarpio, deriva de la modificación que sufre ese parénquima que está situado en el mesófilo de la hoja carpelar, ¿sí? El epicarpio vendría a ser como la epidermis externa de esa hoja carpelar de esa hoja carpelar. El mesófilo es la parte media o parenquimatosa, ¿sí? Que constituye el mesófilo. Y ahí se pueden encontrar sustancias de reservas, sobre todo en los frutos inmaduros que contienen ácido cítrico, málico, tartárico, que van a dar un sabor agrio o desagradable cuando se los consume verdes, digamos, ¿sí? El fruto está inmaduro. Pero permiten que la semilla alcance su desarrollo pleno. Cuando los frutos alcanzan la madurez, a partir de estos ácidos, se forman los azúcares y los almidones que le van a dar un sabor agradable, ¿sí? Hay una transformación, un metabolismo interno donde se transforman estos componentes también, ¿sí? Y el endocarpio vendría a ser como la epidermis interna de esta hoja carpelar y es la que en realidad protege a los óvulos en el ovario y protege a las semillas en el fruto, ¿sí?
y corresponde, bueno, a la parte más interna del pericarpio, y deriva de una modificación que sufre esta epidermis de la hoja carpelar. En algunos casos puede contener sustancias de reserva, aun cuando mayormente su función es la de proteger y envolver a las semillas. Este endocarpio puede ser leñoso o córneo, como ocurre en el melón o en las aceitunas, ¿sí? O puede ser pubescente o piloso, como ocurre en el mango. Puede ser membranoso, como ocurre en la manzana y en la pera, o hallarse confundido con el mesocarpio, como ocurre en la sandía, ¿sí? Bien. Acá tenemos un fruto en la cual vamos a tratar de ir diferenciando las partes, ¿sí? Habíamos dicho que tenía esta hoja carpelar, tenía una epidermis, que es el epicarpio, que es la piel externa de este fruto, ¿sí? En el caso del durazno es piloso, o sea, puede ser, bueno, depende de la variedad de durazno, puede ser, en el caso de los pelones, no tiene vellosidades, pero en el caso de los durazno común, es sumamente pilosa este epicarpio, ¿sí? Después vemos el mesocarpo, que habíamos dicho que correspondía al tejido parenquimático que se encontraba entre las dos caras de la hoja carpelar, ¿sí? En este tipo de fruto, el mesocarpo es el que se desarrolla y es el que contiene esta sustancia alimenticia, digamos, lo que nosotros consumimos, ¿sí? Y su grosor va a variar de acuerdo a la variedad de frutos que sea, ¿no es cierto? En este caso tenemos el endocarpo, que es la última capa o capa más interna, la que rodea a la semilla, y en el caso de este fruto es un endocarpo leñoso, ¿sí? Y bueno, y adentro la semilla, ¿sí? Que contiene el embrión. Estas vendrían a ser las partes que tenemos que tratar de reconocer en el fruto, ¿sí? Acá tenemos una flor de ovario ínfero, como es el caso de la familia Curcubitaceae, donde podemos distinguir todas las partes florales, la corola, el cáliz o sépalo, el receptáculo, el estilo, el estigma, no sé si alcanzan a ver las flechitas, y el ovario, que en el caso de este fruto, de esta familia, digamos, es de ovario ínfero, ¿sí? Recuerden que las curcubitáceas, la familia Curcubitaceae, que son los zapallos, tenían, eran flores, eran una de las especies que tenían la flor femenina y masculina separadas en un mismo tallo, ¿sí? Y bueno, y la flor femenina es de ovario ínfero, y acá vemos cómo se va formando el fruto, ¿sí? Este es otro, bueno, antes de mostrarle todos estos ejemplos, voy a hacer referencia a que por qué les muestro estos ejemplos. Las clasificaciones morfológicas del fruto, por lo general, relacionan el tipo de flor y el gineceo a partir del cual se desarrolla el fruto, ¿sí? Entonces, acá en el medio tenemos una flor de ovario súpero, con un receptáculo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a qué parte de esta flor es la que se desarrolla, vamos a tener distintos tipos de frutos, ¿sí? Así, por ejemplo, tenemos cuando la porción que se desarrolla es el receptáculo,
del fruto, tenemos, por ejemplo, un tipo de frutos que son las frutillas, ¿sí? Cuando es el pedúnculo, no sé si recuerdan, cuando hablamos de la flor del higo, que era un tipo de flor muy particular, donde en realidad cuando nosotros buscábamos en la planta la flor no la encontrábamos y aparecía siempre el fruto, y después vimos que la flor era una inflorescencia y era interna, ¿sí? Entonces, lo que se desarrolla en este tipo de flor es el pedúnculo y tenemos este tipo de frutos, ¿sí? Cuando lo que se desarrolla de la flor es de la hoja carpelar es el endosperma, el mesocarpo, digamos, tenemos este tipo de frutos que es el hesperidio o naranjas, ¿sí? Cuando lo que se desarrolla es el pericarpio de la hoja carpelar, tenemos este tipo de frutos que son las bayas o son las uvas. Cuando lo que se desarrolla es la placenta, tenemos este tipo de fruto, que ahora vamos a ir viendo los nombres de cada uno de ellos, que es el tomate, el fruto característico de las solanáceas. Cuando lo que se desarrollan son las partes extracarpelares o tejido accesorio, se denomina también, tenemos este tipo de fruto, que es el que estábamos por ver ahora, que es la manzana, que se denomina pomo, ¿sí? Y cuando lo que se desarrolla de la hoja carpelar es el mesocarpio, tenemos un tipo de fruto que es el durazno, ¿sí? Y así sucesivamente, de acuerdo a cuál es la parte de la flor que presenta su mayor desarrollo, vamos a tener diferentes tipos de fruto. Entonces, esta es una de las formas de clasificación de acuerdo a la morfología de los tipos de frutos, ¿sí? Entonces, cuando hacíamos referencia a que cuando la parte del tejido extracarpelar o hipanto es lo que se desarrolla, tenemos este tipo de fruto que se denomina pomo, ¿sí? El hipanto es una palabra que proviene del latín, hipantium, y este a su vez del griego, donde hipo hace referencia a debajo y antos, flor. Entonces, debajo de la flor. Es el receptáculo cóncavo de las flores con ovario ínfero, sobre el cual bueno, desde ahí nace el cáliz y la corola y los estambres. Este es el que se desarrolla, ¿sí?, en este tipo de frutos. Entonces, hacemos un corte longitudinal de la fruta o el fruto y podemos diferenciar las siguientes partes, ¿sí? La capa más externa, que es el hipanto, ¿sí? El endocarpo, que es el que por lo general está más esclerosado y es el que protege a las semillas, ¿sí? De ahí hacia afuera tenemos el mesocarpo, que habíamos dicho que era el tejido, estaba constituido por el tejido parenquimatoso o mesófilo, que vemos que no es muy carnoso y está bien delimitado, y la parte más externa, que es el epicarpio, ¿sí?, que también está prácticamente fusionado con esta parte del hipanto, que es la que se desarrolla, ¿sí? Entonces, la parte jugosa o carnosa de este fruto lo constituye el desarrollo del hipanto o las estructuras extracarpelares del receptáculo de la flor, ¿sí? Haciendo un corte transversal, volvemos a diferenciar la capa externa del hipanto. Bueno, aparecen como unos pequeños puntos cuando se hace el corte transversal y eso
son los haces vasculares, ¿sí? Porque recuerden que, bueno, es un tejido, es una hoja carpelar y está también, que aparece el tejido vascular presente en el desarrollo de estos órganos de las plantas, ¿sí? Bueno, el epicarpio, acá vemos la semilla, rodeando a las semillas el endocarpo, y bueno, nuevamente lo que se desarrolla como carnoso, que es el hipanto o receptáculo, ¿sí? Entonces, este tipo de frutos, vemos que acá está el pedúnculo frutal, que en la flor sería el pedúnculo floral, y acá no se ve, pero en el otro extremo se encuentran las excrescencias o restos de la flor, ¿sí? Se van a ver los sépalos de la flor de este fruto, que es lo que nosotros encontramos siempre en el extremo opuesto al pedúnculo, ¿sí? Por lo general encontramos parte de los estigmas y los sépalos de la flor, ¿sí? Que se denominan indúbias. Bueno, otra forma de clasificar a los frutos es considerando los siguientes caracteres. Según el tipo de gineceo o el número de flores que intervienen, una o más flores, la histología de la pared que habíamos visto, paredes lisas, paredes rugosas, paredes pilosas, el tipo de dehiscencia, o sea, si el fruto se abre espontáneamente o no se abre, es un dehiscente, y la relación con el ovario y el receptáculo, ¿sí? Es un fruto de una flor de ovario súpero o ovario ínfero, que es lo que estuvimos viendo en relación a la manzana, por ejemplo, es una flor perdón, el zapallo, un fruto de una flor de ovario ínfero, y el durazno, un fruto de una flor de ovario súpero. Bueno, en cuanto a la clasificación del fruto por el tipo de gineceo o el número de flores que intervienen, el fruto puede ser simple, puede ser un fruto agregado o puede ser un fruto múltiple, ¿sí? En el caso de frutos simple, el gineceo es único, consiste en un solo carpelo o más, pero unidos, como por ejemplo ocurre con las leguminosas, que son las chauchas, ¿sí? Ocurre también en las solanáceas, como el tomate, cuyo nombre científico es Lycopersicum, y también ocurre en el caso de las rosáceas, como por ejemplo la ciruela. Entonces son frutos simples y se producen a partir de una flor o de un gineceo único, ¿sí? O que tiene un solo carpelo o más, pero unidos. O sea, un gineceo sin cárpico. Un fruto agregado está formado por un gineceo apocárpico, acá les puse la imagen para que podamos ir relacionando con el tema de flor, refrescando un poco la memoria, formado por un gineceo apocárpico o dialicarpelar, donde cada carpelo retiene su identidad en la madurez. O sea, apocárpico quiere decir que son un ovario o más y está cada uno y es individual, ¿sí? Tiene su ovario, su estilo, ¿sí? Y cada uno guarda su identidad. Y esto se ve reflejado en el fruto de la frambuesa o en el fruto de la frutilla, como vamos a ver más adelante. Y los frutos múltiples son aquellos que derivan de una inflorescencia o de gineceos combinados de muchas flores, ¿sí? Y que en conjunto aparentan un único fruto, como ocurre en la mora o en el ananá. Bueno, ejemplo de fruto agregado formado por un gineceo apocárpico o dialicarpelar, que retienen su identidad en la madurez. Por ejemplo,
acá vemos la frutilla, ¿sí? Gentileza del profesor Florentín, estas imágenes. Acá vemos que la flor en un corte longitudinal presenta un receptáculo, ¿sí? Y en este receptáculo vemos, es una inflorescencia, todas las flores femeninas y las flores masculinas alrededor, ¿sí? Entonces, se polinizan todas estas flores femeninas y lo que se desarrolla es este receptáculo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cada uno de cada ovario retiene su identidad. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un fruto agregado, producto de una inflorescencia, ¿sí? Donde cada uno aparenta un solo fruto, pero en realidad son muchos frutitos unidos. Y todos estos puntitos que ustedes los ven blanco acá y que en la fruta madura toman una coloración negruzca, son las semillas, ¿sí? Entonces, esto sería un ejemplo de fruto agregado, ¿sí? Según la histología de la pared, tenemos frutos secos y frutos carnosos. Los frutos secos son los que tienen un pericarpo poco desarrollado, por lo general esclerenquimatoso, y que contiene poca cantidad de agua, ¿sí? Ejemplo, el aquenio del girasol, por ejemplo. La nuez, las cápsulas, las sámaras, ¿sí? Son frutos secos. Los frutos carnosos son los que tienen un pericarpio bien desarrollado, al menos en parte parenquimatoso y jugoso, como por ejemplo lo es el durazno, el tomate, el pepino, el melón y los cítricos, ¿sí? Son frutos carnosos, si bien cada uno de ellos puede después diferenciarse de acuerdo a otro carácter en otro tipo de fruto, ¿sí? Según la dehiscencia, el fruto puede ser dehiscente o indehiscente. Fruto dehiscente es cuando se abre espontáneamente para dejar en libertad las semillas. Y esto se da en frutos que tienen muchas semillas y pueden originarse en un carpelo único, como son, por ejemplo, las legumbres, ¿sí? O cápsula o silicua, que vamos a ver ejemplos más adelante. Suelen ser frutos secos, ¿sí? Y frutos indehiscentes son cuando no se abren espontáneamente y son la mayoría de los frutos carnosos son indehiscentes. Por ejemplo, ciruela, durazno, naranja. Si tenemos en cuenta la relación del ovario con el receptáculo, tenemos frutos propiamente dichos que en su formación interviene el ovario. No existe hispanto o receptáculo, ¿sí? O es un fruto de ovario súpero o es un fruto de ovario ínfero, pero lo único que interviene en el desarrollo o en la formación de este fruto es el ovario, ¿sí? Y en el caso de los frutos complejos, en su formación intervienen el hipanto, como estuvimos viendo, el pomo de la manzana, o la frutilla o el ananá. Y esto ocurre porque están soldados al ovario, ¿sí? El hipanto es el receptáculo en las flores de ovario ínfero, ¿sí? Como para ir teniendo una definición. Recuerden que cuando hablamos de flor, habíamos dicho que íbamos a incorporar un montón de teorías. Por eso está bueno que por ahí vayan haciéndose de un glosario de términos para poder ir utilizando la terminología correcta, ¿sí? Bueno, cuando el ovario es súpero, normalmente es este el que interviene en la formación del fruto. Cuando el ovario es ínfero, suele haber otras estructuras que se incorporan al desarrollo de este fruto, ¿sí?
Y en el caso de los frutos derivados de ovario ínfero, la porción extracarpelar recibe el nombre de clamidocarpo. La porción extracarpelar se refiere a que las otras partes que intervienen aparte del ovario, que son extracarpelares, porque los carpelos, las hojas carpelares son el ovario, reciben el nombre de clamidocarpo, ¿sí? Cuando las partes de la flor que persisten en el fruto no son concrescentes con él, se llaman indubias, que era lo que les comenté respecto del el fruto de la manzana, ¿sí? Que, bueno, lo que se desarrolla es, intervienen ahí las estructuras extracarpelares o clamidocarpo, donde lo que se desarrolla es el hipanto, y aparece en el mismo fruto, en la parte superior, las partes de la flor que, bueno, persisten porque no se desarrollaron en el desarrollo del fruto y quedan ahí, ¿cómo se dice? Estas porciones, estas partes que permanecen, se denominan indubias, que por lo general son los sépalos y los estambres. Los pétalos de este tipo de flor son muy, muy frágiles y desaparecen muy fácil. Bueno, en cuanto a los tipos de dehiscencia, que se da por lo general en los frutos secos, es donde el fruto es dehiscente, ¿sí? Y va a depender de la región y el mecanismo que produzca esa dehiscencia, el tipo de clasificación, ¿sí? Entonces, el tipo de dehiscencia puede ser elástica cuando hay una apertura brusca de los carpelos, de manera que las semillas son lanzadas a cierta distancia, ¿sí? Y los frutos con este tipo de dehiscencia se denominan disilentes. Ocurren algunas legumbres que se abren súbitamente, ¿sí? Por lo general, los porotos, como el poroto manteca, o algunas especies arbóreas cuyos frutos tienen esta forma de legumbres, producen una explosión cuando se sueltan las dos hojas carpelares secas y se esparcen las semillas, ¿sí? Una dehiscencia circuncisa o transversal cuando se desprende el ápice del fruto por el desprendimiento de una especie de tapa. Esto ocurre, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo ahora más adelante, en el eucaliptus, ¿sí? Es característica de un tipo de cápsula denominada pyxidio. Ejemplo, en el plantago mayor o llantén ocurre esto, ¿sí? Solo que es tan chiquitita la semilla que, bueno, eso tenemos que observar. Si Dios quiere, en el práctico lo vamos a observar bajo la lupa, ¿sí? Una dehiscencia circuncisa o transversal cuando se desprende el ápice, ¿sí? Del fruto por un desprendimiento de una especie de tapa. Y este es el fruto del eucaliptus, por ejemplo, ¿sí? Las semillas están contenidas en todos estos lóculos que quedaron de este fruto seco, y bueno, se desprenden las dos, la parte superior y la parte inferior, por esta línea de división, y ahí es donde se esparcen las semillas. Por eso este tipo de dehiscencia se llama circuncida o transversal. La poricida es, no sé si aprecian, esto es una cápsula característica de la amapola, de las amapolas, tienen una dehiscencia poricida, ¿sí? Hay pequeños orificios por las cuales las corrientes convectivas del aire extraen las semillas y son esparcidas por el viento, ¿sí? Vamos a apreciar también en el trabajo práctico. Esta cápsula tiene como una pequeña tapita y debajo de esa tapita hay una serie de orificios a partir de los cuales se esparcen las semillas, que tienen el tamaño de este punto en relación a lo que es esta cápsula, ¿sí?
la cápsula de la amapola, que es una especie que también tiene interés medicinal para nosotros, es de la que se extrae el opio, ¿sí? Dehiscencia longitudinal cuando los frutos se abren por las líneas longitudinales. Este puede tener tres modalidades que son loculicida, septicida o septifraga. Hay ejemplos en los cuales vamos a ver más adelante. Por ejemplo, loculicida es la dehiscencia que se produce por la nervadura media de la hoja carpelar. Por ejemplo, tenemos Gossypium hirsutum, que es el algodonero, ¿sí? Donde acá podemos apreciar que es un fruto seco que tiene 3 carpelos y 3 lóculos, ¿sí? Y la dehiscencia se produce por la línea de unión de los carpelos, ¿sí? De la hoja carpelar. Y las semillas se encuentran contenidas en esta porción del algodón. O sea, estos pelos, el algodón son fibras, ¿sí? Son las que le permiten la dispersión por el viento de las semillas, ¿sí? Bueno, loculicida, acá vemos, por ejemplo, tenemos 3 hojas carpelares, 3 lóculos, y la división se produce en la mitad de la hoja carpelar, ¿sí? No es por la línea de unión de la hoja carpelar, sino en la mitad de la hoja carpelar. Este tipo de dehiscencia se denomina loculicida, ¿sí? Septifraga, por ejemplo, se separan ambas valvas y queda en el medio el septum o la placenta que contenía los óvulos, es la que queda en el medio soportando a las semillas, ¿sí? Y la dehiscencia se produce por ambas líneas de unión de estas dos hojas carpelares, ¿sí? Este tipo de dehiscencia se denomina septifraga. Después, septicida se realiza por la línea de soldadura de la hoja carpelar, como vemos en la cedrera tubiflora o el cedro misionero, ¿sí? Donde es una cápsula. Y bueno, y acá vemos el tipo de semilla que tiene, que bueno, ahora lo van a ver con María a este tema de las semillas, ¿sí? Bueno, y los tipos de frutos que tenemos son legumbres que derivan de un ovario súpero, que incluyen, tienen dehiscencia a lo largo de los márgenes de los carpelos del nervio medio. Las cápsulas que se forman a partir de un ovario súpero, con fruto o más carpelos, tienen dehiscencia septicida, loculicida o septifraga, también poricida o dental, por ejemplo, en el algodonero, la Papaver somniferum, que habíamos dicho, la cápsula de Papaver somniferum, que es la amapola, una dicotiledonia, y tiene dehiscencia poricida. Cápsulas de ovario ínfero, por ejemplo, este tipo de cápsulas se lo denomina diplotegia, ¿sí? Y es la que proviene de una flor con ovario ínfero, ¿sí? Y ocurre, por ejemplo, en el eucaliptus, que tiene dehiscencia dental, dice acá, pero es la circuncicida, ¿sí? La Velacamna chinensis, que tiene una dehiscencia loculicida y septifraga, la Aristoloquia, que era la que les mostraba el profesor José Luis, tiene una forma de canastita, el fruto, tiene dehiscencia septicida. Vamos a tratar de tener todo este material en el trabajo práctico para que lo puedan apreciar mejor, ¿sí? Y bueno, acá vemos, por ejemplo, Papaver somniferum, la cápsula, que acá vemos chiquita. La cápsula de la Papaver somniferum tiene un diámetro de aproximadamente 25 a 30 centímetros de diámetro. O sea, es una cápsula importante, ¿sí? Y es a través de la cual se extrae el látex
es lo que tiene interés medicinal para nosotros, y a través del cual se obtiene el opio, ¿sí? Bueno, y acá vemos el tipo de flor que tiene este tipo de fruto, donde vemos que se encuentra la cápsula, el ovario está sentado y todos los estambres alrededor, ¿sí? Y acá se encuentra el estigma, ¿sí? Que es polinizado. Bueno, acá tenemos una mejor imagen y acá, bueno, con el tamaño de la mano podemos apreciar el tamaño que tienen estas cápsulas, ¿sí? Acá vemos ya prácticamente seca la cápsula, ¿sí? La cápsula inmadura es la que se utiliza, ¿sí? Para extraer el opio. Y acá vemos lo que les explicaba de los poros a través de los cuales se, ¿cómo se dice?, esparcen todas las semillas que acá vemos en un corte transversal de una cápsula inmadura, por eso las semillas están todavía blancas, digamos, las semillas son de color negro, acá la cápsula está madurando y ya ven cómo las semillitas van tomando una tonalidad rojiza para terminar con una coloración negra, ¿sí? Bueno, silicua ya habíamos visto. El aquenio es otro tipo de frutos secos, el aquenio de las asteráceas. ¿Recuerdan este tipo de inflorescencias? Las asteráceas, donde teníamos nosotros al diente de león, la caléndula, el girasol. La externa desarrolla gruesas paredes, ¿sí? Y la pared del fruto queda reducido a un tejido externo esclerosado y tiene algo de parénquima, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos nosotros acá? Esta es la epidermis de la hoja carpelar, la epidermis externa, queda totalmente esclerosada, ¿sí? El pericarpio, y constituye el pericarpio, el endocarpio es básicamente una pequeña lámina que permanece, digamos. Acá se encuentra el lóculo, una pequeña cubierta seminal y la semilla propiamente dicha, ¿sí? Esto es un aquenio. Después, el aquenio de, por ejemplo, el diente de león, Taraxacum officinarum, que tiene esta forma, ¿sí? Es dispersa, o sea, este tipo de fruto es disperso por el viento. Entonces, el aquenio tiene un pequeño pico que remata en un vilano, que son pequeñas fibras muy sedosas que le permiten flotar en el aire y ser llevadas por el viento, ¿sí? Entonces, el aquenio de, por ejemplo, Taraxacum y otras especies tiene, ¿cómo se dice? Es una de las estructuras que contienen vilanos para poder ser dispersas por el viento, ¿sí? Y los pequeños aquenios que se encuentran en este tipo de fruto, que corresponde a la rosa gálica, por ejemplo, a las rosáceas, donde es una flor de ovario ínfero. Acá vemos el resto de los cáliz, restos de estambres. Lo que se desarrolla es el receptáculo y adentro el ovario, que es ínfero, contiene a los aquenios, ¿sí? Es algo parecido a lo que ocurre con la manzana, ¿sí? Donde lo que se desarrolla es el receptáculo. En el caso de la manzana es comestible, en el caso de la rosa no es comestible, pero tiene más o menos la misma estructura, ¿sí? Bueno, y acá vemos la flor de girasol, ¿sí? Donde vemos, recuerdan que teníamos varias partes constituían este tipo de inflorescencia, ¿sí? Que tenían un receptáculo, que las flores eran flores liguladas y flores tubulosas. Acá vemos a todas las flores tubulosas, que son las que
después, acá vemos en esta imagen que apenas se puede apreciar, la flor tubulosa y el ovario, ¿sí?, que se apoya sobre este receptáculo. Cuando madura, cuando es fecundado este tipo de inflorescencia, los vilanos, que son estas flores masculinas, desaparecen y las flores tubulosas desarrollan su ovario fecundado, el cual se transforma en los aquenios del girasol o semillas de girasol, ¿sí? El fruto cariopse es un fruto seco, indehiscente, y es el fruto de las gramíneas, ¿sí? Acá tenemos también otro tipo de características donde las capas que cubren a ese fruto cariopse están compuestas por pericarpio y los restos de la cubierta. Las capas sucesivas transversales al eje mayor son más gruesas, tienen paredes lignificadas, el tegumento interno está comprimido, contienen pigmentos y da una reacción positiva para material graso, ¿sí? Cariopse es, por ejemplo, las semillas del trigo, las semillas del fruto del trigo, digamos, del arroz. Se distinguen por contener un endospermo formado por un 83%, el endospermo forma el 83% del fruto, ¿sí? Y la capa más externa de este endospermo contiene aleurona, contiene reservas de lípidos y también de proteínas. Y produce las enzimas que son necesarias para la germinación. Este tipo de fruto cariopse lo vamos a ver también en el trabajo práctico porque está, bueno, proviene del tipo de inflorescencia en el cual nosotros encontrábamos las glumas, las glumelas y las brácteas. Entonces vamos a tratar de ir reconociendo todas estas estructuras, ¿sí?, de ese tipo de inflorescencia y de este tipo de fruto. Bueno, es la naranja, donde lo que se desarrolla a partir del ovario, que es un fruto de una flor de ovario súpero, de placentación axial. El endocarpo consiste en una epidermis externa cubierta de una cutícula y un parénquima con glándulas de aceite y células conteniendo cristales. Eso es el exocarpo, o sea, esto, lo que habíamos dicho. Por el tipo de pared que es rugosa, esta pared, esta epidermis, que el exocarpo está constituido por una epidermis, tiene cutícula y tiene un parénquima subepidérmico con glándulas que contienen aceites, ¿sí?, y también cristales. Eso vamos a tratar de ver en el trabajo práctico porque para nosotros esos contenidos en aceites tienen importancia farmacéutica. Después tiene un mesocarpo, que es un tejido blanco y es un aerénquima, ¿sí? Y lo que se desarrolla es el endocarpo, que contiene estas pequeñas glándulas jugosas, ¿sí? Bueno, pepónides ya habíamos visto, una flor. Acá vemos la flor y el ovario ínfero, ¿sí? Bueno, la drupa, que es originada en un carpelo único de una flor el pericarpo puede estar, bueno. Habíamos visto que la drupa
puede estar constituida por un carpelo único, como ocurre, por ejemplo, en Prunus, o por varios carpelos, pero que cada uno mantiene su identidad, ¿sí? Y acá vemos cómo cada uno de los ovarios se desarrolló y cada uno contiene sus semillas, ¿sí? Alrededor de un receptáculo convexo, ¿sí? Y bueno, las drupas individuales se reúnen en un fruto agregado con receptáculo elevado. Bueno, estas son drupas individuales que están formando un fruto agregado, ¿sí? Y esto es una drupa que está originada en un carpelo único, o sea, es originado de una flor de ovarios súperos, ¿sí? Bueno, otros ejemplos de drupas lo constituyen las cerezas, las aceitunas, las ciruelas, los dátiles, ¿sí? Todas originadas de una flor de ovario súpero. Bueno, y como último ejemplo, no quería dejar de mencionarle a la familia de las umbelíferas, también llamadas apiáceas, donde el fruto es un esquizocarpo, es un fruto seco, y este esquizocarpo está subdividido en dos mericarpos, ¿sí? Cada uno con una semilla. En el pericarpo de cada uno de los mericarpos puede haber oxalato de calcio como componente, y la superficie de este fruto puede presentar varias clases de espinas, ganchos, pelos o tubérculos, y la estructura del fruto, la estructura que tenga, es importante para la subdivisión de las familias, ¿sí? Bueno, en este caso tenemos el anís verde o Pimpinella anisum, donde vemos que es un mericarpo que está subdividido en dos hemicarpos. Subdivididos en dos mericarpos. Esquizocarpo, no me quiero confundir, esquizocarpo dividido en dos mericarpos, ¿sí? Unidos por un pedúnculo, ¿sí? En un corte transversal podemos apreciar esta forma tiene este tipo de frutos, ¿sí? También es un fruto seco, indehiscente. Bueno, y la baya es el tipo más común de fruto carnoso simple. La pared entera del ovario es la que madura, dando generalmente un pericarpo carnoso y comestible. El ovario es súpero, estas flores con uno o más carpelos y los interiores muy carnosos, las semillas se encuentran dispersas en la pulpa, por ejemplo, la uva y el tomate. Son frutos denominados bayas, ¿sí? Bueno, ahora voy a dar, no sé, fui bastante rápido. Espero que se haya más o menos entendido el tema o que hayan podido captar la mayor cantidad de herramientas para poder caracterizar a los frutos, ¿sí? Voy a dar lugar a María, que les va a hablar sobre las semillas, ¿sí? Bueno, ¿se entendió, chicos? ¿Tienen más o menos, quedó alguna duda? ¿Les quedó claro más o menos todas las herramientas con las que tenemos que contar para poder caracterizar a los frutos? Les queda como tarea ver cuáles son los frutos que están codificados en la farmacopea, ¿sí? Como para poder complementar el tema. ¿Quedó claro, chicos? ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Quedó claro. Bueno,
No sé si quieren hacer un pequeño recreíto o seguimos con María. Y si se puede un recreo, profe, mejor. A ver, 4. Hasta las 4:05, 4:10. ¿Sí?